Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta, su casa, un día más. Esta es la semana de las despedidas y, ¿por qué no, de las bienvenidas? Hagamos el croquis. La localización está en Cataluña. La despedida es la del presidente en funciones, Pere Aragonés, de Esquerra Republicana, que hoy en rueda de prensa ha dicho que haber sido el presidente de Cataluña ha sido el honor más grande de su vida. Y la bienvenida es, pues, al fugado, a Carles Puigdemont. No se habla de otra cosa en este momento. En campaña ya dijo el expresidente de Cataluña que vendría a España, que volvería a pesar de esa orden nacional de captura que hay contra él, pero que volvería para el debate de investidura. También les digo que no hay que creerse a pie juntillas todo lo que dice, porque también dijo esto. En absoluto em veig de cap de l'oposició. En absoluto me veo como jefe de la oposición. Una persona que ha sido presidente de la Generalidad no puede estar, por ejemplo, en el Senado, dijo. Bueno, palabras pronunciadas a comienzos del mes de abril diciendo que si no ganaba las elecciones, dejaría la política. Pero no lo ha hecho, ¿eh? Ganó el PSC con 7 escaños de diferencia. Pero Carles Puigdemont no ha dejado la política. Él sigue en la política y quiere además que se vea. Este es el órdago, ¿no? Y si puede de paso dar al traste con toda la investidura de Salvador Illa, pues mucho mejor. De ahí que nos dijera en campaña que iba a venir a Cataluña y al Pleno. ¿Nos lo podemos creer o no? Pero por lo menos ahí lo tenemos, con esas ganas de reventar, insisto, el pleno de investidura que hará que el primer secretario del PSC, Salvador Illa, sea presidente de Cataluña. Eso sí, si nadie se confunde en el voto, porque como les venimos contando, tiene los 68 votos justos para que salga adelante. Y más tras el sí de las Juventudes de Esquerra, que anoche anunciaron, tras varias horas de reunión, que adelante con el plan de la ejecutiva de Marta Rovira. Dieron un sí crítico, nos dijeron, ¿eh? Por cierto, no está mal esta nomenclatura, ¿eh? Es un sí, pero con la pinza en la nariz, porque les apesta, ¿no? Un sí, pero con muchos peros, ¿no? La organización juvenil ayer dejó clara su desconfianza hacia el cumplimiento del acuerdo por parte de los socialistas. Dicen además que ella tiene poca credibilidad y por eso insisten en que a partir de ahora van a hacer una oposición clara, dura, contundente y que a ella le va a salir muy caro no cumplir con todo lo pactado, ya saben, con la Consejería de Política Lingüística y, lo más importante, con el concierto de Cataluña, ¿eh? Con lo que es, en el Partido Popular lo han llamado la independencia fiscal de esa comunidad, de Cataluña. Bueno, pero dicho esto, Illa, por tanto, ya tiene los votos que quería. Una vez la representante en el Parlamento de Cataluña de las Juventudes de Esquerra, que se llama Mar Veses, pues tendrá que votar que sí. Luego, otra cuestión será si los socialistas han avanzado, como les contamos ayer, en tantear a otras formaciones políticas por si las moscas, a la CUP o Alianza Catalana, para que se puedan abstener. Pero en el PSOE catalán deberían de estar tranquilos hasta ahora porque habrán ganado el próximo jueves o viernes el gobierno de una autonomía, con todas las que perdieron el año pasado, ¿eh? Lo recuerdan, después del 28M y de las elecciones municipales y autonómicas, perdieron Extremadura, Comunidad Valenciana, Aragón, La Rioja y Baleares. Ahora, sin embargo, ganan Cataluña. Por eso digo que tendrían que estar tranquilos y por eso el precio político que han tenido que pagar con los independentistas, ¿no? Con Esquerra Republicana. Pero hablando del pleno de investidura, sepan que el presidente del Parlamento catalán se ha reunido hoy con todos los grupos parlamentarios en su ronda de contactos y ha informado de que ya tiene una fecha para ese pleno, para este jueves, día 8 de agosto, y el señor Rull, Josep Rull, lo ha querido anunciar en una rueda de prensa. Habiendo consultado a los representantes de los partidos y los grupos políticos con representación parlamentaria, propongo a la Cámara al diputado Salvador Illa Roca como candidato a la presidencia de la Generalitat. 3 de estos grupos parlamentarios me han expresado su voluntad de investir a Salvador Illa, el grupo de los socialistas Unidos por Avanzar, el grupo de Esquerra Republicana y el grupo de los comunes. Convocaré a la Diputación Permanente para mañana, miércoles 7 de agosto, a las 10 de la mañana. Propondré a la Diputación Permanente convocar el pleno de investidura este jueves 8 de agosto a las 10 horas de la mañana.
Bueno, esa es la propuesta que ha hecho Josep Rull para que el pleno de investidura se celebre esta misma semana. Bueno, ¿qué sabemos de cómo va a ser el pleno? O por lo menos cuál es el debate que hay ahora mismo encima de la mesa. El jueves va a ser un día realmente interesante porque se supone que Puigdemont querrá estar dentro del pleno, ¿no? Y en ese sentido podría ser detenido en cualquier momento. Ya saben que él vive en Waterloo, en Bélgica, desde hace ya casi 7 años. Precisamente eligió ese país porque, en su código penal no existía el equivalente al delito de rebelión por el que había sido condenado, independientemente de lo que ha ocurrido después con la ley de amnistía. Pero bueno, él se refugió en Waterloo desde entonces y ahora pues, lo que quiere es volver a España, ¿no? Claro, puede ser detenido en caso de que llegue, de que venga antes de entrar en la Cámara catalana, por ejemplo, aunque ahí depende el papel que quieran jugar los Mossos de Escuadra, que ya saben que tienen orden de sus superiores de que si lo ven, primero lo comuniquen y después ya se les dará una orden sobre qué deben hacer. Bueno, en caso de que ocurra y que veamos esa detención en la calle, esto no sería la primera vez, ni la segunda. En marzo de 2018, Carles Puigdemont ya fue detenido en Alemania después de volver cruzar la frontera desde Dinamarca, precisamente por la euroorden que había contra su persona. Fue detenido a 130 kilómetros de Hamburgo. Y en ese caso, el Centro Nacional de Inteligencia español, recuerden que en ese momento es clave saber quién gobernaba España, era Mariano Rajoy, sí, el del 155. Bueno, el Centro Nacional de Inteligencia, también la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, ya tenían localizado a Carles Puigdemont desde que había salido unos días antes de Finlandia. Él estuvo primero en Finlandia. Además, la Fiscalía Española fue corriendo con esa información, acudió a la alemana para decirle, oye, hay que buscar a Puigdemont. Tenemos una ruta. Y la ruta más lógica para volver desde Finlandia es Dinamarca, luego Alemania, vuestro país, y luego a Bélgica. Así que hay que estar atentos. Bueno, tan atentos que al final hubo una detención. Claro que sí, ya lo vimos. En ese momento, fíjense, estaba condenado por sedición y rebelión y malversación de fondos públicos. Pero ahí la clave estaba en la operación del Centro Nacional de Inteligencia, que ahora no sabemos, y del Ministerio del Interior, ahora no sabemos en qué estarán pensando, ¿no? Y si hay algún dispositivo y están preparados para detenerle. No lo sabemos. Pero fíjense, en Junts, en la formación de Carles Puigdemont, sabedores del nerviosismo que hay de cara a este jueves y estas elucubraciones de cómo sería una hipotética detención de Carles Puigdemont, 7 años después, hoy han lanzado un aviso a navegantes, porque le dicen, si acaban deteniéndole, vamos a pedir que se suspenda el pleno. El que sí sé és el que farà Junts per Catalunya i Lo que sí sé es lo que hará Junts y evidentemente que si Junts, su referente, su cabeza de lista, su diputado es detenido y no puede participar en el pleno del Parlamento, nosotros pediremos que este pleno no se produzca porque no se puede producir en unas condiciones de normalidad. Hay un diputado que habrá sido detenido. Hi ha hagut un diputat que haurà estat detingut. Bueno, esto es lo que ha dicho esta mañana el secretario general de Junts en una entrevista en TV3, Jordi Turull, ¿no? Dice, es nuestro referente. Sus derechos políticos, ¿dónde estarán? Por tanto, vamos a pedir que se suspenda el pleno. ¿Se podría suspender? Bueno, el reglamento de la Cámara, esto es lo que podemos leer ahora en diversos medios de comunicación, no regula específicamente esta posibilidad, pero sería Josep Rull, que es de Junts, el que puede decidir por si se congela, ¿no? Se cancela o se pospone el pleno, ¿no? De hecho, además, fíjense, ha habido también otros miembros, que en este caso de los comunes, Jessica Albiach, que también ha dejado caer en los últimos días que en caso de que Puigdemont fuera arrestado por el camino, tendría que convocarse una reunión con los grupos parlamentarios, valorar la situación y contemplar que se pudiera aplazar ese pleno. Claro, porque se podría pedir una suspensión del debate a través también de una mayoría parlamentaria o a través de la mesa, que es de PSC, Esquerra y los comunes. Tienen mayoría. Es verdad que
todavía hay serias dudas sobre cuál es el alcance de la decisión que podría tomar Josep Rull y en base a qué. Pero esa es una de las posibilidades. O sea, fíjense, por eso les decimos que quieren boicotear el pleno, ¿no? Y con ese aviso a navegantes. Se tiene que, posponer. La segunda cuestión es cómo sería esa detención de Carles Puigdemont. Hoy, según las palabras del propio Turull, Puigdemont no pondría las cosas fáciles. El presidente Puigdemont no viene aquí a dejarse detener, viene aquí a ejercer sus derechos políticos como diputado electo que es, como persona que debe ser beneficiaria de la ley de amnistía, pero que hay unos jueces que prevarican y no quieren aplicarla ni a él ni a muchas otras personas. Por tanto, lo que no se hará es decir tal día a tal hora. El que no es farà és dir tal dia a tal hora. Claro, no van a darnos pistas, ¿no? Y nos dejan caer que Puigdemont vendrá de incógnito. Claro, no vamos a decir qué día ni a qué hora. Esto va a ser con mucho secretismo, ¿no? No sé si se va a poner detrás de un ficus a la entrada del Parlamento. ¿Cómo lo va a hacer? Pero es verdad, claro, no quieren dar más detalles, ¿eh? Bueno, lo único que ha dicho es que tendría que entrar por la puerta del Parlamento catalán. Así siguen manteniendo la expectación, ¿eh? Y eso sí, para que pueda entrar, pues los mozos tienen que hacer la vista gorda, ¿no? Y dentro de la Cámara, puesto que hay una orden nacional de detención, dentro se le podría detener o no se le podría detener. Bueno, para la portavoz de Esquerra Republicana, Raquel Sans, esto es harto complicado. No tenemos claro cuándo va a volver, si es que va a volver el presidente Puigdemont, y tampoco tenemos claro pues dónde se produciría la detención, porque, insisto, los Mossos tendrían que actuar por orden judicial y tampoco sabemos pues cómo lo harían. Yo creo que en el mismo Parlamento es difícil que pueda producirse. Claro, es que esto es en lo que existe el independentismo, que dentro del Parlamento de Cataluña no se le va a poder detener. Pero tampoco no nos consta que eso esté en ningún papel, ¿no? Que no se pueda detener a un diputado. Bueno, hoy ya saben que para que Rull pusiera esa fecha en el Parlamento de Cataluña, pues se ha tenido que reunir con todos los partidos políticos. Se ha reunido también, obviamente, con el Partido Popular, con Alejandro Fernández, quien le ha pedido hoy a Josep Rull que respete el reglamento de la Cámara, para que no haya una performance, ¿no? Ni esté nada así preparado. Él mismo ha dicho en una entrevista en Onda Cero que se esperan que Puigdemont llegue, pues a lo mejor en globo, en parapente, o que salga de las alcantarillas. Se lo toman a pitorreo en el Partido Popular, pero dicen al final hay una performance preparada. Es un juego de ilusionismo. Hay que intentar evitar el espectáculo, ha dicho Alejandro Fernández. Que haga todo lo posible para, en primer lugar, respetar el ordenamiento jurídico, el reglamento del Parlamento, y evitar que se pueda producir algún espectáculo, habida cuenta de que algunos de sus antecesores en el cargo pues utilizaron la presidencia del Parlamento para sus objetivos políticos, huyendo de la neutralidad necesaria, ¿no? Pero ya ha hecho alguna declaración con respecto a cómo actuaría en el caso del retorno de Puigdemont, como mínimo preocupante. Son esos eufemismos que utilizan que no presagian nada bueno, pero bueno, ya veremos exactamente hasta dónde llega el asunto. ¿Hasta dónde llega el asunto? Fíjese, reclamaba Alejandro Fernández neutralidad en la persona, en el presidente de la Cámara, que eso en Cataluña la verdad es que tendrá la risa, ¿no?, de pensarlo, ¿no? Con la cantidad de leyes de desconexión y de veces y de apelaciones del Tribunal Constitucional años atrás, del presidente de la Cámara ha tenido un papel fundamental. También lo tiene Francina Armengol en el Congreso de los Diputados, ¿eh? Sí, supuestamente es neutral, sí, debería. Pero ¿por qué ha sido elegida? ¿Por qué fue elegida Francina Armengol? Pues porque salieron la mayoría de los socios de Pedro Sánchez para elegir a su candidata. Y así lo vemos, como incluso Pedro Sánchez manda a callar a Francina Armengol, le hace un gesto a Francina para que ella mande a callar cuando el discurso no es el que a él le gusta. O sea que esto de la neutralidad del presidente de la Cámara, la teoría está muy bien, pero en la práctica, pues no se lleva, ¿no? Mientras tanto, el líder de Vox en la Cámara catalana, Ignacio Garriga, que también se ha reunido esta mañana con Josep Rull, le ha exigido al presidente del Parlamento que no le deje entrar a Puigdemont. Le he trasladado y le he exigido también al señor Rull que no consienta la humillación de la institución del Parlamento de Cataluña, que no colabore en la humillación al pueblo español permitiendo la entrada de un delincuente, de un prófugo de la justicia como es el señor Puigdemont a esta casa. Una humillación que, por supuesto, estaría promocionada por Pedro Sánchez, por el señor Illa y blanqueada también por todos aquellos que presumen de tener contactos con Junts o de pactar los jueces con ellos o todos los contrapoderes del Estado.
Claro, luego también hay otra posibilidad, ¿no? Que cojan a Carles Puigdemont y que, bueno, lo detengan y que vean que no hay ningún riesgo de fuga y por tanto lo dejen en libertad, ¿no? Sí, es otra de las posibilidades. Pero ¿qué pasa? Que el señor Ignacio Garriga de Vox dicen que en su formación política no van a cejar en el empeño por pedirle cárcel. Si el señor Puigdemont pisa territorio nacional, solicitaremos su ingreso a prisión de manera inmediata y, como hicimos ya en 2017, como estamos haciendo con el presidente Sánchez, su entorno familiar y el Partido Socialista corrupto, vamos a perseguir y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que el delincuente pague por los delitos de los cuales huyó de nuestro territorio nacional. Bueno, ellos seguirán pidiendo la cárcel y mientras tanto en Esquerra Republicana, ya saben que Esquerra y Junts llevan mucho tiempo con problemas dentro del independentismo. En las últimas horas, incluso ayer vimos un comunicado lanzado por Esquerra Republicana en el que, bueno, pedían a Carles Puigdemont que reculara, ¿no? Que rectificara después de la carta de 3 hojas enviada durante el fin de semana, donde precisamente señalaba con el dedo a los republicanos y los consideraba los culpables de si al final llega a España que pueda ser detenido, ¿no? Claro, a Esquerra Republicana lo señala como diciendo, por vuestra culpa, por pactar con el Partido Socialista, tengo que volver yo a España a un pleno que en realidad se tendría que celebrar de otra manera si yo fuera el presidente electo, ¿no? de Cataluña. Bueno, hoy en Esquerra Republicana, sin embargo, no quieren hacer sangre, ¿no? Con este tema sobre la detención o la posible detención de Carles Puigdemont en caso de que quiera volver a España. Y su portavoz, Raquel Sans, ha confiado en que en caso de que vuelva, bueno, la cosa se quede en poco. Lo que queremos es que el presidente Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, ¿no? Puedan volver a Cataluña como lo ha hecho nuestra secretaria general Marta Rovira en libertad después de más de 6 años de exilio. Y esa es nuestra preocupación. A partir de ahí creemos que hay que hacer política útil, hay que saber leer los resultados electorales y es donde estamos ahora mismo. Bueno, y fíjense, por cambiar un poco de asunto, Junts y PSOE tienen más cosas en común más allá de tener líderes supremos de movimientos imprevisibles. Ambas formaciones son especialistas en arremeter contra el Poder Judicial. Esto es lamentable. Lo hemos visto con el caso Begoña y las denuncias a las querellas que han puesto por prevaricación contra el juez que investiga a la mujer del presidente, pero también lo hemos visto en declaraciones que han hecho hoy en el seno de Junts, tanto Turull como el presidente de Junts en el Parlamento catalán, Albert Batet. Es un compromiso que él tiene. Si el presidente Rull hace la convocatoria del pleno, él quiere asistir al pleno, tiene los derechos políticos que le asisten. Lo que pasa es que estamos en una situación de absoluta normalidad democrática porque hay unos jueces que han decidido prevaricar y no aplicar la ley. No hay que ser independentista para escandalizarse ante este hecho. Y esperemos que si todo eso se produce, todas las fuerzas democráticas se pongan de acuerdo para condenar la actitud de rebelión del Tribunal Supremo contra el poder legislativo. Bueno, ya saben que aquí en el independentismo catalán, cuando les apetece, pues arremeten contra el gobierno. Cuando les apetece, arremeten contra el Poder Judicial, que es lo que están haciendo ahora. En este caso, salen a defender la ley de amnistía pactada con el Ejecutivo de Pedro Sánchez y a arremeter contra el Tribunal Supremo por no querer aplicarlo en los términos en los que lo había pactado con el Partido Socialista, ¿no? De ahí que ahora, pues, insistan en esa prevaricación o incluso la rebelión, dicen, de la actitud de rebelión del Tribunal Supremo, porque no cabe interpretación de esa ley pactada, ¿no? En fin. Bueno, sobre el acuerdo de investidura para que ella sea presidente en Cataluña, es, sobre todo sobre uno de los puntos principales, ya saben, ese acuerdo que conocimos la semana pasada, no me atrevo a decir que ni siquiera a medias, solamente sabemos la versión de Esquerra Republicana, ¿no? Y que todo el mundo aplaude, eso sí, todo el mundo, me refiero a todo el independentismo. Fenomenal, aunque desde Junts, bueno, no se fían para nada, ¿no?, de lo que están acordando en Esquerra Republicana. Hoy el portavoz de los populares en el Parlamento de Cataluña, Juan Fernández, ha lamentado que PSC y Esquerra se hayan puesto de acuerdo para la salida de Cataluña del régimen común en todas las comunidades autónomas. Ha dicho además esta mañana que el interés personal de Sánchez
una vez más es lo que ha primado en este acuerdo. Sánchez e Illa solo negocian pensando en sus intereses. No es responsabilidad lo que inspira en suscribir este acuerdo, que es perjudicial para todos. Repito, para todos. Aquí no hay concordia ni convivencia, hay interés personal y conveniencia. Claro, esto de la concordia y la convivencia es como nos han querido hacer ver desde el Ejecutivo y sobre todo desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez, cada uno de los acuerdos que han alcanzado con los independentistas catalanes, no solo los de ahora, esto ya lo saben, lo llevamos escuchando meses y años incluso, porque no solo hablo de esta legislatura de Pedro Sánchez, sino desde la anterior también, porque hablamos desde el gobierno Frankenstein de acuerdos puntuales con el independentismo, ¿no? De cesiones puntuales también y reclamaciones que llegan desde el independentismo catalán. Esto es algo que hoy Pere Aragonés ha querido destacar cuando se ha querido despedir de su Consejo Ejecutivo, ¿no? Ha hecho balance de cómo ha sido estar al frente del gobierno republicano, el cual, recordemos, comenzó en el 2020 cuando tuvo que sustituir a Quim Torra después de haber sido inhabilitado, además por el Supremo, porque se negó a retirar los lazos amarillos en los edificios públicos en periodo electoral. El compromiso de la presidencia de la Generalitat en el proceso de diálogo y negociación con el gobierno español ha permitido avanzar, dejar atrás la represión y permitir el incremento de cuotas de autogobierno y poder político en Cataluña más relevante de los últimos 18 años. Los indultos, la eliminación del delito de sedición y la ley de amnistía son el fruto de este proceso de negociación. Un proceso de negociación por la concordia y todas estas cosas, pero fíjense en la cantidad de cesiones, cuántas modificaciones de leyes ha habido hasta ese momento. Por todo ello, hoy la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha insistido, igual que lo hicieron el día de ayer, pero en este caso ha sido aquí en los micrófonos de Radio, en Es la Mañana de Federico, que el Partido Socialista no es un partido constitucionalista. Y ahora ella y Sánchez les entregan la independencia fiscal como base de la independencia política y de la independencia de Cataluña a través de un referéndum. Y todo esto lo ha hecho el Partido Socialista, por lo tanto el Partido Socialista se ha convertido, ¿no? Asume toda la agenda política del independentismo y por tanto se convierte en un presidente independentista y se convierte en un partido independentista en Cataluña porque está haciendo todo lo que le exige el independentismo y por tanto está blanqueando el independentismo. Está blanqueando el independentismo, ¿no? Entonces no se le puede llamar un partido constitucionalista. Ese es el razonamiento que hacen los populares desde el día de ayer. En este caso, y después de la cantidad de reproches provenientes de todas las comunidades autónomas a cuenta del cambio en el sistema de financiación autonómica, y además por la puerta de atrás y a espaldas de todos los españoles, porque lo que está haciendo el gobierno es pactar solamente con una comunidad, que es Cataluña, para que se salga del régimen común y que ni siquiera comparta el gasto como hace el resto de comunidades autónomas, incluso las más pobres, para poder pagar sus servicios públicos esenciales. ¿Qué va a pasar con la sanidad? ¿Qué va a pasar con la educación si Cataluña no da ni un solo euro? Porque al final se traduce en eso, es lo que nos dicen los expertos. Es que no van a aportar absolutamente nada. Y eso además después de tener su agencia tributaria propia, donde va a poder recaudar y decidir qué hace con todo ese dinero recaudado, con además la inseguridad jurídica que eso conllevará también de cara a las empresas, como les hemos contado en este programa con anterioridad. En este caso, hoy la portavoz socialista Esther Peña ha arremetido contra el Partido Popular por insistir en bajar los impuestos en algunas comunidades, Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, porque eso es lo que considera que no es solidario. La financiación autonómica del Partido Popular se resume fácil y rápido. Bajar impuestos solo a los más ricos, recaudar menos para sanidad y educación y, eso sí, pedir más y más dinero al Estado. Además, votar en contra, como hicieron hace unos días, de la senda de estabilidad. Votar en contra de 6.000 millones de euros más para las comunidades autónomas. 6.000 millones de euros para sanidad y educación en los próximos 2 años. Y esto es verdad que tiene su lógica, porque cuando los gobiernos del Partido Popular están en las autonomías, la sanidad y la educación solamente tienen un destino: la privatización. Bueno, dice que la privatización o la gestión privada, entiendo. Pero es que a veces los números no cuadran, señora Esther Peña. Y menos ahora. ¿Usted cree que los números van a cuadrar cuando haya comunidades autónomas que no quieran aportar absolutamente nada? Esto a lo mejor lo que va a hacer es precisamente
endeudar más al gobierno central, ¿no? Es lo que entendemos. Sí, seguramente. Fíjense que el gurú económico de Sumar, hasta él mismo, hoy se ha desmarcado contra el concierto catalán porque pone en riesgo la autonomía fiscal del Estado. Bueno, ya sabemos el lío que hay además en Sumar con esto, ¿eh? Hablamos de Carlos Martín Urriza, el portavoz económico de Sumar, que directamente la lleva a la contraria a Yolanda Díaz, cuando la semana pasada dijo Díaz que esto sí había sido un salto cualitativo, ¿no? Bueno, el concierto económico pactado entre el PSC y Esquerra, pues hoy en Twitter él dice, de eso nada. Esto aquí nos va a crear un problema. Va a poner en riesgo la autonomía fiscal del Estado. Bueno, muchas cosas que comentar a partir de las 6 de la tarde. Hacemos una pequeña pausa y ahora volvemos con más noticias. En casa de Herrero. ¡Viva la gente que empieza grabándose en su salón con un neón en la pared, hablando de lo que les da la gana y acaban recorriéndose toda España llenando teatros allá por donde van con su podcast! Si es que esa gente se merece hasta un besito en la frente, porque por suerte hay gente que cree en una conexión más bonita, más Yoigo. ¡Viva la gente! Yoigo. Es radio. En casa de Herrero. Con Leticia Vaquero. Es radio. Bueno, ya les contamos la semana pasada que la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ya puso una querella contra el juez Peinados, el instructor de la causa, sobre su actividad profesional. Se la puso por prevaricación y revelación de secretos del sumario. Pues bien, hoy la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha abierto diligencias para analizar la admisión de dicha querella. Además, ya sabemos quién es el juez designado. Lorena López Lobo, buenas tardes. Buenas tardes, Leticia. Por turno de reparto, el magistrado designado como ponente de la resolución en la que se decidirá si se admite o no a trámite la querella será José María Suárez Robledano, es portavoz de la APM, la Asociación Profesional de la Magistratura, un trámite que no se va a resolver hasta el próximo mes de septiembre. Bueno, a raíz de esta noticia, la vicepresidenta del Partido Popular, Dolors Montserrat, se ha pronunciado sobre la querella en los micrófonos de Es la Mañana de Federico, donde ha asegurado que desde el PP quieren ver al presidente del Gobierno declarando en la Comisión de Investigación del Senado sobre el caso Koldo y además exigen nuevas elecciones. Justamente el Partido Popular ya lo hemos solicitado dentro de la Comisión de Investigación, su comparecencia para septiembre. Nosotros vamos a denunciar, vamos a utilizar todos los instrumentos legítimos que tenemos, tanto políticos, legislativos, ¿no?, como judiciales, pues para que se esclarezca, ¿no?, toda la corrupción que acecha tanto al entorno personal del presidente, tanto al Partido Socialista como al gobierno de Sánchez. Explicaciones que le piden al presidente del Gobierno y que podrían responder también a las nuevas informaciones que hoy hemos conocido sobre su hermano, sobre el músico David Sánchez, David Azagra. Ya saben que se cambió el apellido. Según publica El Debate, Hacienda concluye que tributa en Portugal y que es incapaz de justificar los 1,7 millones de euros de su patrimonio. El informe remitido por la agencia tributaria ya obra en poder de la magistrada Beatriz Viedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, que investiga al hermano de Pedro Sánchez por malversación, tráfico de influencias, prevaricación y fraude. En él se recoge que en las últimas 5 declaraciones de la renta el investigado tan solo ha logrado acreditar ingresos por 220.000 euros y que a día de hoy es residente fiscal en Portugal. Y como saben, los problemas de los trenes madrileños empiezan a ser ya una constante. La estación de Chamartín lleva colapsada desde hace varios días. El último incidente tuvo lugar ayer cuando cientos de personas, tanto dentro como fuera de las instalaciones, tuvieron que esperar a que se solucionara el problema de un convoy que volvía de Valencia. La policía tuvo que intervenir para tratar de solucionar el colapso y todos los trenes entre la capital y Levante quedaron suspendidos durante horas. Los viajeros se quejaban del calor que estaban teniendo que soportar, de las aglomeraciones, de la falta de información y algunos incluso optaron por reventar los cristales del tren como solución a ese extremo calor. Por ese motivo, hoy también la eurodiputada Dolors Montserrat ha exigido en Es Radio al Partido Socialista y al ministro de Transportes, Óscar Puente, un pleno extraordinario para hacer frente a la continua problemática que existe con el sistema ferroviario español. Ayer mismo vimos ya
la desesperación de los ciudadanos españoles, rompiendo las ventanas de un AVE, porque llevaban más de 2 horas paralizados sin ventilación. ¿Y dónde está Óscar Puente? ¿Dónde está el ministro de Transporte? ¿Dónde está el Gobierno de España? Está disfrutando de unas plácidas vacaciones, mientras los españoles estamos sufriendo este gran caos. Por esto, el Partido Popular hemos solicitado en la Diputación Permanente un pleno extraordinario para que den respuesta. Desde Renfe, Leticia acusan a Talgo de ser el causante de los problemas en la estación de Chamartín y denuncian las graves incidencias técnicas en los nuevos trenes S106, constantes desde que entraron en circulación el pasado 21 de mayo. En repetidas ocasiones han reclamado a Talgo una solución inmediata que hasta el momento no se ha producido, por lo que la compañía pública exigirá al fabricante compensaciones económicas y no descarta emprender acciones legales. Y cambiamos de asunto porque tras el lunes negro, con fuertes caídas que vivieron ayer los mercados a nivel mundial, seguimos muy pendientes de las bolsas europeas, que se mantienen algo agitadas. La fuerte subida de esta madrugada de más de un 10% de la bolsa de Tokio impulsaba al IBEX 35, que comenzaba la sesión ligeramente en positivo, aunque luego se ha dado la vuelta y en estos momentos baja en torno a un 0,7%, Lorena. Lo mismo ocurría en el resto de plazas europeas, donde los principales mercados también han girado a la baja después de un arranque levemente alcista, marcando un retroceso promedio de un 40%. Las próximas jornadas determinarán si el temor de los inversores a un efecto contagio se termina de propagar en un mes de agosto siempre proclive a movimientos de este tipo. Les contamos también que una familia de Guecho, del País Vasco, que se encontraba de vacaciones en Tanzania, ha sufrido un accidente de tráfico durante un safari que ha costado la vida a la madre y la hija de 17 años, mientras que el padre y otro hijo adolescente de 15 han logrado sobrevivir con heridas de diversa consideración. Tiene más datos Paula Serrano. Sí, el padre tiene fracturas de huesos en las piernas y en un brazo, y el hijo, de 15 años, tiene lesiones en el pecho con rotura de costillas y posible perforación de pulmón. Según las declaraciones de uno de los testigos, los guías trasladaron a hombros a los heridos hasta arriba y allí llegó la ambulancia del gobierno para llevarlos al hospital. El accidente se produjo después de un safari familiar en el Parque Natural del norte del país, cuando el vehículo en el que viajaban se despeñó por una zona montañosa muy complicada. Según el guía turístico que ayudó con el rescate, el vehículo volcó y cayó de 600 metros de altura en una curva en la que era de complicada conducción, provocando así que el conductor no pudiera cambiar las marchas rápidamente y perdiera el control del vehículo. Gracias, Paula. Y mirando al exterior no podemos dejar de lado Venezuela, donde Nicolás Maduro sigue con su pantomima tras perder las elecciones presidenciales del 28 de julio. Mientras múltiples organismos internacionales le exigen la publicación de las actas, él se resiste a dejar el poder y hoy ha entregado algunas actas al Tribunal Supremo venezolano. Luis Colón, buenas tardes. Buenas tardes. Cualquiera podría creer que esta acción corresponde a la demanda de los países que se han posicionado en contra de la falta de transparencia en las elecciones de hace 2 semanas, pero lejos de la realidad, lo cierto es que el Tribunal Supremo es un órgano controlado por la propia dictadura de Nicolás Maduro. Muchos países y organizaciones mundiales, como la Unión Europea, ya han pedido al gobierno venezolano que sea mucho más transparente con las actas electorales e incluso señalan que podrían haber ganado realmente las elecciones el líder de la oposición, Edmundo González. Por cierto, que tanto González como María Corina Machado han pedido a los militares y las fuerzas de seguridad que se posicionen en contra de la dictadura y apoyen las revueltas en todo el país. Gracias, Luis. Entre sus habituales ataques, el dictador ha cargado hoy contra la plataforma de mensajería instantánea WhatsApp. Ha animado a los venezolanos a que dejen de utilizarla porque dice que está siendo utilizada para amenazar a militares y policías. Yo voy a romper relaciones con WhatsApp. Porque WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela. Y entonces yo voy a eliminar mi WhatsApp de mi teléfono para siempre. Y en Estados Unidos, la nueva candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, ha dado a conocer hace apenas unas horas el nombre del que va a ser su mano derecha, el vicepresidente que la acompañe en los comicios del 5 de noviembre, y lo ha hecho en un lugar clave, en Pensilvania. Es uno de los denominados estados bisagra junto a Wisconsin, Michigan y Nevada. El elegido ha sido Tim Walz, de 60 años, gobernador de Minnesota, y juntos iniciarán esta noche una gira maratoniana para dar a conocer su proyecto. Su nombre había entrado en las últimas horas en la lista de posibles aspirantes a la vicepresidencia y es el único candidato cuya experiencia política le sitúa a la izquierda de Harris, en particular por su relación con los sindicatos y el apoyo del senador Bernie Sanders. Vamos ahora con la información deportiva.
Parece que hasta ahora tenemos buenas y malas noticias. La selección femenina de waterpolo ha ganado a Canadá en cuartos y sigue firme su camino hacia las medallas, pero en el hockey masculino parece que la cosa no va tan bien. Sergio Valentín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quieres las buenas o las malas noticias primero? Venga, las buenas. Pues lo has dicho tú muy bien. Hemos vencido a Canadá 18-8, es decir, de paliza, en los cuartos de final de waterpolo femenino, cumpliendo con las expectativas porque nuestras chicas son de las favoritas, han hecho una fase de grupos inmaculada, al igual que los chicos, y se han clasificado para semifinales y vamos a jugar ahí ante Países Bajos o Italia, así que tenemos a otro equipo ya peleando por las medallas. La mala noticia, aquí también se ha cumplido el pronóstico, lo malo es que España pues no era favorito y como digo, se ha cumplido el pronóstico, pues nuestro rival ha pasado por encima de nosotros. La verdad que no hemos tenido opciones ante Países Bajos en hockey masculino 4-0, pero nos queda el consuelo de intentar pelear por el bronce, que está muy bien. Claro. Jugaríamos ante India o Alemania el jueves. Si quieres más buenas noticias, te cuento que hoy ha entrado en liza el piragüismo, que siempre nos deja alguna alegría que otra en los Juegos Olímpicos. 7 embarcaciones y las 7 han logrado su objetivo. Pleno. Las 7 han salvado su eliminatoria y todas han pasado a semifinales, salvo el K4 500 femenino, que directamente pasa a la final. Así que Saúl Cravioto, que es el que más conocemos, yo creo, pues sí, está liderando al piragüismo español y esperemos. Aquí yo en mi porra tengo varias medallas apuntadas. Varias, no solo una. Ah, sí. Sí, sí, o sea, sí, que tenéis una porra encima. Hombre, yo creo que los periodistas deportivos que nos gustan los Juegos Siempre Olímpicos tenéis. siempre hacemos alguna que otra, ¿no? Sí, siempre hacéis. Pero aquí tenéis mucha tarea, ¿eh? Sí, sí, y es difícil. A lo mejor la cantidad es más fácil acertar, pero ya cuando vas a concretar quién tiene que conseguir cada medalla, ya pues ahí vas a fallar seguro. Y el color de la medalla, también el valor. Sí, oro, Sí, plata, sí. bronce también especificáis Sí, sí, sí. bien. Mira, por ejemplo, en skate yo no tengo ninguna medalla. No conozco skate, ¿vale? Me fío de los que sigan este deporte, que decían que Naya Lasso está entre las mejores del mundo. He visto que está en el ranking número 13 y se han clasificado para la final las 8 mejores. Por ranking no estaba, pero la española se ha metido en la final. Qué bien. ¿Cuántos años crees que tiene? No sé, yo diría 17 o algo así. 15 añitos. Wow. Pero hay una china que está compitiendo contra Naya que bate el récord de los Juegos Olímpicos. ¿Cuántos años crees que tiene? Es que no me sé yo el reglamento, o sea, no sé con cuánto es la edad mínima. Pues te pero diría ¿qué que no hay dices? edad mínima. No hay. Creo, viendo la edad que tiene. Bueno, pues dímelo ya. 11 años. ¿11 años? ¿Está 11 permitido, años. sí? Sí, sí. Mira. En skate, al menos lo que he visto hoy, son todas muy jóvenes. Debe ser condición para hacer esas acrobacias, ¿no? A lo mejor no tener miedo a las caídas. No sé, me lo estoy inventando, ¿eh? No tengo mucha idea. No pasa Luego nada. tenemos el vela 470 mixto, tenemos varias regatas en vela, pero voy a destacar esta porque nos queda solo la última regata y la Medal Race y España está segunda. O sea, quedan 2 regatas y España está segunda. Lo bueno que la de esta mañana hemos recortado distancia respecto a Austria, que va primera. Lo malo que han anulado una regata por falta de viento y quitan la peor puntuación de cada embarcación. España, su peor resultado era un sexto, que es un grandísimo resultado. Austria, por ejemplo, había quedado en una vigésima posición. Pues eso nos ha perjudicado. Qué pena. Pues Sergio Valentín, con esto nos despedimos. Déjame que te Dime. diga, hoy 7:30 natación artística, segundo ejercicio, 9:10 de la noche, final de 3.000 metros obstáculos y a las 9 de la noche semifinales del fútbol femenino. Jugamos ante Brasil. Si ganamos, pues otra medalla garantizada. Bueno, pues nada, ya mañana me dices qué tal vas con la porra. Gracias, Sergio. Hasta luego. En casa de Herrero. Es Radio.